palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo: ¿Con quién compararé a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos niños que se sientan a jugar en la plaza y se gritan los unos a los otros. Tocamos la flauta y no han bailado, cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y ustedes dijeron: ese es un endemoniado. Y viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: este hombre es un glotón y un bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Pero solo aquellos que tienen la sabiduría de Dios son quien lo reconocen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saber leer y entender los signos de los tiempos es lo que el Señor hoy nos invita a comprender. Porque el signo del tiempo es saber que nosotros no estamos para estar bailando y cantando y tocando música exclusivamente. Eso podrá ser en algunos momentos de celebración de la fiesta, pero nosotros tenemos que saber tener el tiempo suficiente, la capacidad suficiente para discernir quién es el Señor en mi vida, qué es lo que me dice la palabra de Dios en mi vida, hacia dónde voy, de dónde vengo. El hombre de hoy es una persona que muchas veces ignora la presencia de Dios. Y lo ignora porque no le conviene, porque la presencia de Dios lo cuestiona, lo critica, pero al mismo tiempo lo invita a un cambio de vida. Y ese cambio de vida no es profundamente según la carne, sino según el espíritu. Por lo cual el hombre de hoy muchas veces cae en la tentación del primer Adán y de la primera Eva, que quisieron seguir las orientaciones de la serpiente para comer con el fruto prohibido su propia condenación por su propia rebeldía. Y allí vemos justamente la sutileza de lo que es hoy en día el poderse confundir entre el bien y el mal, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, llamados a discernir. Por eso el Señor al final de hoy dice: pero solo aquellos que tienen la sabiduría de Dios son quienes lo reconocen. Reconocer a Dios en tu vida es fundamental. Reconocer a Dios en tus alegrías, en tu tristeza, en tus acontecimientos. Reconocer a Dios en el camino. Reconocer a Dios aún dentro de la derrota, de la pérdida, de la muerte, del sufrimiento. Reconocer a Dios en la pandemia, reconocer a Dios en el hambre, reconocer a Dios en el sufrimiento, reconocer a Dios en la enfermedad, reconocer a Dios en el hijo perdido, reconocer a Dios en la familia separada, reconocer a Dios en los pobres, reconocer a Dios en todo aquello que han sido objetivamente excluidos del bienestar común. Hace poco el director presidente de la ONU, Gutiérrez, ha dicho dramáticamente que 4.000 millones de hombres van hacia el camino del sufrimiento, del dolor, del hambre, de cualquier desasistencia que necesiten. 4.000 millones de hombres no es cualquier cosa, y eso pesa. Y por eso, para poder tener un corazón capaz de discernir quién es Dios, tener esa sabiduría de Dios y reconocerlo en todo eso, son aquellos que justamente van a poder liberarse de no solo de una condenación, sino de la acusación de su propia conciencia. Porque al final de nuestra vida la que nos va a juzgar a nosotros será nuestra propia conciencia. Pero ya no una conciencia manipulada por la doblez, por la mentira,
por la doble actitud que podemos tener, no, sino la conciencia que ha sido creada por Dios, la conciencia que a nosotros nos permite reconocer a Dios y alabar a Dios en nuestra vida. Por eso, queridos hermanos, ánimo y sigamos el camino que Jesús, palabra del Padre, ha venido a establecer entre nosotros. El camino de la verdad, el camino de la revelación, el camino del discernimiento para poder entonces dejar el mal y seguir el bien y descubrir la patraña del demonio y descubrir también las manipulaciones de aquellos que se dejan llevar por la maldad y que han dejado de descubrir y reconocer a Dios en su vida y en la vida de los demás, porque eso es fundamental. No solo descubrirlo en su propia vida, sino en la vida de los demás. Eso es la manera más segura para poder nosotros aprender a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Hoy los medios de comunicación, hoy la moda, hoy toda esta cultura online nos puede estar diversificando el juicio y podemos perder el sentido moral de nuestra conciencia, porque entonces lo bueno es malo y lo malo es bueno. Entonces no sabemos si lo que estamos haciendo es pecado o no es pecado, sino que lo hacemos porque quiero y porque se me antoja y porque me parece lo mejor. Y ese juicio crítico, pero que en el fondo se vuelve acrítico, sin ningún tipo de capacidad de objetividad, es justamente el juicio que nos va a condenar a lo largo de nuestra vida y al final de nuestra vida. El encuentro con Dios es el encuentro con nosotros mismos, es el encuentro en nuestra conciencia de quién soy yo, quién es Dios en mi vida, quién es el hermano en mi vida. Y por eso ahí es donde vamos adquiriendo ese discernimiento para descubrir los signos de los tiempos. Hay muchos que andan pregonando fin de mundo y no se dan cuenta que el fin de mundo somos nosotros mismos que lo vamos realizando en la medida que dejamos de vivir la fe, la esperanza y la caridad, en la medida que dejamos que la palabra de Dios se incorpore en nuestra conciencia, en la medida que nosotros nos dejamos llevar por el egoísmo, la autosuficiencia, la incredulidad, en la medida que nosotros perdemos el valor ético-moral de nuestra interioridad. Es allí donde viene la batalla entre el bien y el mal. Es nuestra conciencia la que le abre la puerta al demonio del corazón. La llave la tiene la conciencia y el corazón es la cerradura con el sagrario donde está puesto nuestro ser interior en su integridad. Cuidemos lo que el Señor nos ha dado. Aprendamos a tener esa sabiduría, como dice Jesús, sabiduría de Dios, de aquellos que lo aprenden a reconocer en su propia vida y en la vida de los demás y en los acontecimientos que estamos viviendo. El mundo no se va a acabar, sino que el mundo está viviendo una transformación, porque estamos llamados todos a la purificación de nuestra vida, de nuestra conciencia, estamos llamados todos a la renovación de nuestra interioridad y de nuestra manera de actuar y de ser. No nos hagamos ni los sordos, ni los mudos, ni los ciegos, sino que abrámonos de par en par a la acción del Espíritu Santo que ha venido a transformar el mundo y a vencer en Cristo y con Cristo y por Cristo el pecado, la muerte. Con la resurrección y con el poderoso envío del Paráclito que nos ayuda a todos a vivir ese eterno Pentecostés en nuestra vida. Ven, Señor Jesús, Maranatá.